Entonces, haciendo un recuento muy rápido, porque pues hemos visto demasiadas cosas, solo les vamos a tocar ciertos puntos importantes que ya vimos, ¿sí? Por lo menos ya vimos qué dice la Biblia acerca del Shabbat, que estudiamos los primeros tres versos de Génesis 2 del 1 al 3, ¿no? Vimos cómo Dios lo santifica, lo bendice, lo aparta y designa el único día de la semana especial para él, que es el séptimo, ¿sí? Le da su propio nombre, los demás a nivel bíblico no tienen nombre, solo primer día, segundo día y así sucesivamente, ¿no? Después nos vimos el segundo punto que es la importancia de acordarnos del Shabbat, el por qué el Shabbat, el por qué recordarlo y por qué tenerlo en una fecha tan especial, así como tenemos varias fechas especiales. El ir a una cita no se nos puede olvidar, o si no, mejor dicho, ¿cierto? Cosas así por el estilo es de tener también de importancia el Shabbat, ¿no? Y vimos varios principios acerca de eso. Después vimos el por qué Yeshua es el Señor del día de reposo, Él es el que pone la interpretación correcta, nos da el ejemplo correcto y no va y quita o no anula lo que yo a Dios había impuesto, sino que antes lo ratifica, antes lo confirma, ¿cierto? Que esto es algo que nos da a entender que Él es el Señor del Shabbat, Él no altera, a Él es el que adoramos, a Él es el que servimos, ¿cierto? Eso lo vimos con el tercer punto. Después, la clase pasada estuvimos mirando toda la parte histórica del Shabbat, ¿cierto? A nivel histórico, qué ha pasado, quién fue el que cambió la fecha, por qué han dado varias cosas, ¿cierto? Acerca a nivel histórico. ¿Listo? Y hoy vamos a empezar con las objeciones. Creo que en los que estuvieron en la primera clase, yo les puse las objeciones casi a final, si no estoy mal. Las vamos a cambiar para tenerlas acá, ¿sí? Y de ahí vamos a pasar a lo que es el Shabbat lunar. No, perdón. Eh, no, ahí pasaríamos después de conocer las objeciones, pasaríamos directamente a si Yeshua y sus discípulos guardaron el Shabbat, sí, o sea, vamos a ir así y después ahí sí vamos a ir cuando comienza el Shabbat y de ahí sí tocaremos el punto del Shabbat lunar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tenemos que entender cómo se celebra, cómo se va al principio y después ahí sí entendimos acerca del Shabbat lunar, porque esa es una interpretación de cómo guardarlo en qué época, ¿sí? Más que todo en qué días, ¿listo? No cambia el resto, es más que todo en esa interpretación, ¿listo? Pero bueno, ese sería como el resumen de las clases que vimos anteriormente. ¿Sí? Y vamos a entrar a lo que es las objeciones, ¿sí? Igual si van teniendo dudas, me van avisando, ¿listo? Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver con las objeciones. Yo les hablaba que teníamos más o menos unas 8 objeciones que yo me acuerdo que coloqué, son casi 8 objeciones que vamos a tratar y son las más comunes, las que más se repiten, las que más nosotros conocemos y a veces todavía no tenemos en claro, sabemos que es una objeción, es algo, pero no tenemos las pruebas para decir, venga, sí. Por esto y por esto y por esto, ¿listo? Entonces, vamos a ir estudiando esta parte, ¿sí? Y la primera objeción que vamos a ver es acerca de Yeshua, si resucitó el domingo o no, ¿sí? Esa objeción que dice como Yeshua resucitó el domingo, pues nosotros debemos de celebrar el Día del Señor el domingo, ¿no? Sabiendo y ya entendimos a nivel histórico que el Día del Señor se cambió realmente, no es el mismo día de reposo, ese Día del Señor lo estableció la Iglesia Católica, ¿sí? Que lo podemos guardar, sí, pero el mandamiento es el sábado, ¿no? Ya eso ya vamos a tocarlo más adelante. Bueno, entonces vamos a mirar que acá debemos estudiar un texto crucial que es el de Mateo 12:38, que es donde nos da esa señal
que nos dice que él, así como Jonás, también él estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches, ¿no? Y eso lo vemos en Mateo 12:38 que dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Entonces, si nosotros contamos los 3 días y las 3 noches, o sea, 24 horas cada día, son 3 días de 24 horas, nos darían ¿cuánto? 72 horas, ¿cierto? O mi matemática está mal. Entonces, nosotros acá tenemos que estar mirando acerca de esto, si realmente estamos cumpliendo o no, o si realmente lo que nos enseñaron, que Yeshua murió un viernes y se resucitó un domingo, pues, ¿será que realmente se cumplen las 72 horas por lo menos? ¿O será que no se llegan a cumplir las 72 horas? Y eso es lo que vamos a ir entendiendo y vamos a estudiar ahorita. Ahorita vamos a ver muy por encima, no vamos a estudiar todos los textos a cabalidad, vamos a coger ciertos textos claves que ya a ustedes les invito a que después ustedes vean el contexto. ¿Sí? De lo que está pasando y ustedes pueden después refutarme o si ya los han leído me pueden refutar acá y decirme, no, eso está mal, eso no va por ahí, ¿listo? La idea es que estamos aprendiendo los unos de los otros, ¿listo? Entonces, algunos dicen que al tercer día, ¿sí? Cuando hablan de estas expresiones de al tercer día o 3 días y 3 noches, ¿cierto? Muchos empiezan a hacer contradicciones de que en las escrituras no hablan de que cuando se expresa al tercer día, ¿sí? Son 3 días totalmente cumplidos. Sino así como nosotros a veces decimos, no, nos vemos en 3 días y por lo menos acá en Colombia casi siempre nos critican porque nosotros nos decimos nos vemos en 8 días, pero realmente son 7 días, ¿sí? Que pasan. Sí, si decimos por lo menos hoy martes y nos vemos el otro martes, ¿cuántos días realmente pasan? 7 días, ¿cierto? No están pasando 8 días y nosotros casi siempre le agregamos uno más al caldero, ¿no? Entonces, son cosas ahí que tenemos, digamos, también de modismos en nuestras culturas que a veces también tergiversan lo que dicen las escrituras. Pero vamos a ver que en las escrituras también se marca este al tercer día, ¿sí? No es que, no, el tercer día de la hora que yo quiera, del día que yo quiera, no, se tiene que cumplir ciertas estipulación. Y acá vemos un ejemplo de esto que nos muestra que habla del tercer día. Eso lo vemos en Génesis 1:13, creo que lo hemos tocado bastante y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dice el día tercero. No dice, no, es que fue solo la noche del día tercero, no, habla de un día completo de 24 horas, podríamos decirlo así, ¿no? Que en estos días es muy contradictoria, hay muchas definiciones en cuanto a esto, pero podemos ver que acá el Eterno dice al tercer día, marca tanto la noche como el día, ¿sí? No está marcando solo un tiempo o un directo momento. Y en Marcos 8:31 también lo podemos ver y dice, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de ¿qué? De 3 días, ¿sí? O sea, no lo dice solo una vez, está remarcado varias veces. Entonces acá Marcos también nos confirma que debía morir y resucitar después de 3 días y 3
noches, así como Yeshua también lo anunció, ¿sí? Y pues realmente si Yeshua tenía que cumplir todo lo que los profetas, lo que cada uno de estos hombres hicieron, pues realmente no era excepción de Jonás y más con él, que fue un profeta a los gentiles. Yeshua también su misión fue a las 10 tribus en medio de la dispersión, pues de lógico que también tenía que cumplir parte de los significados o simbolismos que él nos dio, ¿no? Por eso, a nivel escritural, Yeshua tenía que cumplir la instrucción de volverse, ¿qué? La Torah hecha carne, de volverse ese cordero, de volverse todas estas profecías que nosotros vemos a nivel escritural. Entonces, necesitamos entender eso y eso es lo que vamos a ir mirando ahorita, si realmente se cumplieron esas 72 horas a nivel bíblico, no yo lo que supongo o lo que me dijeron o lo que yo entendí que me enseñaron, no, sino lo que me dicen directamente las escrituras. ¿Listo? Y entonces acá es donde vamos a empezar a contar las 72 horas, perdón. Empezamos con Mateo 27:45 que nos dice, y desde la hora sexta, cuando hablamos de la hora sexta, esto ya se los voy a explicar a los que no han entendido cómo se lee el horario a nivel hebreo, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante en el punto que veamos en cuando comienza Shabbat, ¿sí? En ese punto vamos a tocar cómo es el inicio y todo eso un poquito más profundo, ¿vale? Acá ese no es el tema, entonces por eso no lo introduje acá, ¿listo? Entonces, desde la hora sexta es al mediodía, ¿listo? Acá lo que para nosotros serían las 12 de la tarde. Dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que serían las 3 de la tarde, perdón, sí, ya estoy loca, a las 3 de la tarde, ¿sí? Después, esto no lo confirma también Marcos, ¿sí? 15:33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Lucas también lo confirma en Lucas 23:44, que dice, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, ¿sí? Es algo muy bonito de ver que estos tres evangelistas confirman lo mismo, ¿sí? Entonces, a la hora novena, a las 3 de la tarde, es cuando Yeshua estuvo diciendo sus últimas palabras, es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, o muy posiblemente estaba diciendo, consumado es, ¿sí? Estaba diciendo, está hecho, todo está consumado, ahora ya cumplí lo que tú me mandaste, ¿sí? En Lucas 23:45 nos dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, ¿sí? Acá nos confirma que fue después de las 3 de la tarde. No sabemos si 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos después, no se sabe, ¿sí? No podemos tener minutos exactos, pero sí por lo menos nos dice a la hora novena, ¿sí? Muy posiblemente fue pasadas de las 3. ¿Listo? Y pues todo esto sucede mientras que estaban haciendo la preparación de las fiestas que ya también se vienen para nosotros ahorita para abril, están celebrando la Pesach o lo que nosotros conocemos como Pascua y panes sin levadura. ¿Sí? Estaban celebrando estas festividades para cuando Yeshua estaba siendo entregado, ¿sí? Cuando él murió, realmente ya se estaban alistando al anochecer, empezaba el día de reposo de panes sin levadura. Eso ustedes lo pueden ver en Levítico 23, cuando nos habla acerca de la festividad de panes sin levadura, que esta festividad tiene que empezar con un día de reposo, son 7 días y al octavo día hay otro día
de reposo, ¿cierto? Entonces, en este primer día de reposo es cuando cae la muerte de Yeshua. Entonces, estaban en la antesala de empezar este día de reposo cuando él murió, ¿sí? Y esto lo vemos, que esto pasó, podríamos decir que Yeshua murió casi el 14 de Aviv, ¿sí? Y el 15 es el día de reposo, está estipulado en las escrituras que el 15 de Aviv es el día de reposo, es el día que se empieza a celebrar Shabbat, ¿no? Que es el siguiente día. ¿Listo? Y esto lo podemos confirmar con Juan 19:31, que dicen, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua o Pesach, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día perdón, porque aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. ¿Por qué dice día de reposo de gran solemnidad? Porque no es un día común. No es un sábado, no es el séptimo día común. Puede caer en cualquier día de la semana el día de reposo de Pesach o de panes sin levadura, ¿sí? Hoy en día, igual para la época de Yeshua, lo celebraban tanto Pesach como panes sin levadura, lo celebraban el mismo día. Esto a nivel de calendario rabínico. Ustedes pueden mirar y las dos festividades se celebran el mismo día, aunque a nivel bíblico son 2 días diferentes. Sea la cena de Pesach el 14 y el 15 es el día de reposo. Sí, son dos cosas diferentes, ya ustedes después lo pueden ir estudiando, ¿sí? Entonces, ellos estaban empezando el día de reposo y dicen, venga, nosotros no puede estar así, venga, necesitamos bajar a ellos que ya murieron, sepultarlos para que podamos entrar en el día de reposo con total solemnidad. Porque imagínense dejar allá el cuerpo 24 horas, porque después de entrar al anochecer, ellos no podían tocar cuerpo, no podían tocar muerto, no podían hacer nada. Y si ellos lo bajaban antes, pues tenían que hacerse la santificación, hacerse el lavamiento, todo lo que tenían que hacer a nivel escritural, debido a que tocaron muerto, ¿sí? Y eso hacía que pudieran entrar en el Shabbat, en el día de reposo, santificados. ¿Por qué? Porque eso está estipulado. Si tú tocas muerto en el día, te lavas, te purificas y al anochecer, al atardecer, ya eres purificado, ¿sí? Algo muy curioso, ¿no? Que uno diría, no, pues hasta el otro día no, pero es al anochecer, al atardecer, cuando comienza un nuevo día. Sí, esto ya lo vamos a estudiar un poquito más profundo, como les dije en el tema de cuándo comienza el Shabbat, ¿listo? Para los que no tienen mucho conocimiento de esto. Y después lo vemos también en el verso 42, en Juan 19:42, que dice allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, de Pesach, panes de levadura, dice, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. O sea, hasta todo fue como muy cuadrado, hasta todo, yo digo, Dios utilizó todos los hilos de tal manera que todo fuera tan perfecto que no hubiera retrasos en cada una de las cosas o señales que Yeshua tenía que cumplir, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que ir haciendo cuentas y vayan haciendo cuentas, ¿sí? O sea, primero él murió el 14 de abril, después empieza el 15, es cuando antes de empezar el 15, lo sepultan, ¿sí? Lo entierran, entonces él murió el 14 a la hora novena, ¿no? A las 3 de la tarde del día 14, poniéndolo ya en nuestro esto. Ya si ustedes buscan el calendario van a ver que esto es crucial. ¿Listo? Igual ahorita vamos a ver qué días caen en cada uno. ¿Listo? Para que lo tengamos presente.
Entonces, eso es algo que nosotros debemos de recordar, que estas festividades se celebran como una sola a nivel de calendario rabínico, ¿sí? Eso no es algo que Dios haya estipulado, Dios estipuló que son dos festividades totalmente diferentes, pero casi siempre se celebran juntas. Incluso la mayoría, por lo menos con Descubre la Biblia, también la celebran juntas cuando realmente son diferentes. ¿Listo? Entonces, esto también es de tenerlo muy presente, ¿sí? Y como vimos en Juan 19:31, pues se le rogó a Pilato que dejara, porque pues no podían quedarse ahí 24 horas debido a que era un día de reposo de gran solemnidad, ¿sí? Y dice que después de pasada la hora novena, ¿sí? El día antes de, el día de reposo antes de levadura. Y esto lo podemos ver en Levítico 23:4, ¿sí? Para que ustedes lo puedan entender y puedan decir, no, está de dónde se sacó eso, se zafó, no, hijo, no. Acá está mismo en las escrituras. En Levítico 23:4 nos dice, estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas o apartadas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en sus fechas, ¿eh? Es como su aniversario. Ustedes celebran su aniversario el día que es, ¿no? Ya si no pueden, pues lo corren, pero lo ideal casi siempre es celebrarlo el día en el que cae, ¿cierto? Porque tiene mucho más. Eh, eh, Tiene mucha más peso, ¿no? Y sigue en el verso 5 de Levítico 23. En el mes primero, a los 14 del mes, este es Abid, ¿sí? El 14 de Abid, entre las dos tardes, Pascua es del Eterno. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de panes sin levaduras. Acá está clarito lo que les estoy explicando, que son dos festividades totalmente diferentes en 2 días diferentes. ¿Listo? Y dice, les voy a leer desde el 6 y dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis sin levadura, perdón, panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, o sea, cuando habla de santa convocación es un día de reposo, pero este día de reposo no importa en qué día caiga, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el día que caiga ese día es solemne, ¿sí? Ya cuando cae un día de reposo, un día séptimo, ¿sí? Pues se dice que es doblemente santificado, es mucho más doble, ¿no? Entonces, sigue diciendo, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis al Eterno 7 días, ofrenda encendida en el séptimo día será santa convocación, o sea, otro día de reposo, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Sí? Esto es algo, acá está la ley acerca de esta festividad que se estaba haciendo en el momento en el que Yeshua había muerto. Se estaba empezando a celebrar, bueno, ya se había celebrado Pesach a nivel escritural, ¿sí? Y después empezaría el día 15, este día de reposo de gran solemnidad, ¿sí? Y esto nos dice Éxodo 12:5, que dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, ¿sí? Entonces, el sacrificio, ¿cuándo se hacía? En el día 14, ¿sí? Yeshua tenía que morir en el día 14 para hacer ese cordero de Pascua, para hacer ese cordero de Pesach, para hacer ese cordero, ¿sí?
que iba a quitar los pecados del mundo, sin mancha, sin quebrantamiento, sin romper lo que dice las escrituras. Por eso es que él no podía morir el día 15, porque no era, o sea, no era la festividad de Pascua, de Pesa, ¿sí? Entonces, ahí es cuando empieza ya panes sin levadura el día 15 de Aviv. ¿Listo? Y recordemos que el día bíblico comienza es al atardecer, por eso aclara siempre a las 2 tardes. Esto ya lo vamos a ver un poquito más estudiado cuando entremos, cuando comienza Shabbat, ¿listo? Entonces, vamos a ver ahora sí de manera un poco más cronológica todo esto que estamos hablando, ¿sí? Y según lo establecido, pues él es el Cordero Pascual, ¿no? Acerca de lo que dice Éxodo 12 del 13 en adelante, y lo vamos a leer para recordarlo nuevamente. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos habla acerca de esta ley que Yeshua tenía también que cumplir. ¿Sí? O sea, Yeshua no iba a morir un día que él quisiera o que nosotros quisiéramos, sino ya está estipulado a lo largo de las escrituras. Por eso decimos que cada festividad es una sombra, es a nivel profético, nos habla algo mucho más especial, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que entre las 2 tardes y esa tarde sería ¿qué? Un miércoles. El 14 de Aviv sería un miércoles, ¿sí? Ya vamos a ver por qué tendría que ser un miércoles. ¿Sí? Y ese miércoles, pues era el anticipo de que el jueves, para nosotros, les hago así para que ustedes puedan tener más o menos la cuenta. Recordemos, miércoles al atardecer ya empezaba el 15 de Aviv, lo que cogería todo el 15, todo el jueves, hasta atardecer, ¿sí? Hasta lo que, bueno, acá en Colombia es como a las 6 de la tarde hoy en día. Creo que en México es como a las 8, no sé, y ya los otros países van mirando a qué hora es su atardecer, ¿sí? Depende del país, varía, ¿sí? Entonces es al atardecer, por eso no te da una hora exacta, te dice al atardecer, ¿sí? En Marcos 15:42 nos dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimetea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. O sea, acá nos está hablando específicamente que estaban en preparación, estaban en la víspera del día de reposo de gran solemnidad, que si lo complementamos con lo que nos dice Mateo, pues era el día de reposo de Pesach, ¿sí? Por eso la importancia de unir todos los evangelios, no quedarnos solo con uno, sino estudiar todos, y más cuando está dando un evento como este, ¿no? Entonces fue sepultado el cuerpo de Yeshua con prisa, es decir, ni siquiera tuvo preparación. Recordemos que para esa época ¿cómo es que se dice? Como se inmaculaba, no se perfumaba, se alistaba, se le hacía una preparación con hierbas aromáticas y toda la cosa, sí, a mí no me preguntes, yo soy muy mala para todas esas palabras. Entonces se le hacía todo eso, ¿sí?
Y sigue en Lucas 23:53. Dice, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Es decir, ellos no tuvieron tiempo sino de bajarlo de la cruz, ponerle, envolverlo en sábana y corra a la tumba, cierre la tumba y váyase para el día de reposo. Era contado el tiempo que ellos tenían para hacer esta trayectoria, o sea, era ya casi llegada la hora del día de reposo. Esto también lo confirma Juan, capítulo 19, verso 41, y dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, o de Pesach de los judíos, aunque no es de los judíos, es Pesach del Eterno más bien, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Sí? Entonces, si vemos, nos complementa y nos va dando varios detalles que no nos daba el otro evangelista. ¿Listo? Entonces, acá todos podemos estar de acuerdo que realmente Yeshua murió antes del día de reposo de panes sin levadura. ¿Listo? ¿Alguno tiene objeción? ¿Alguno dice, no, 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 eso no es así? Hay como para ponerlos a pensar. Bueno, veo que hasta ahora vamos bien. ¿Listo? Perdón, Juliet, Dime. una cosa acá. El Claro, cuerpo de Martica. Jesús sí lo prepararon porque en Juan más adelante dice en el 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Mm, Tuvo tiempo después de que lo bajaron, ya te han preparado las especies y prepararon el cuerpo. Porque luego las mujeres compraron, pero ellas fueron, cuando fueron ya había resucitado. ujú. Entonces sí, ese es un dato muy curioso, no lo tenía, gracias Martica, ¿sí? Por eso les pregunto, eso es bueno que participen. Entonces ahí ya tienen otro texto donde confirma que sí fue preparado, ¿sí? Y pues eso también nos ratifica que Yeshua cumplió a cabalidad lo que el Eterno estaba estableciendo en sus escrituras, ¿no? Y después de esto vemos que ese sepulcro era nuevo, estaba cerca de la ciudad. Perdón, Juliet, ahí levantó la Dime, mano Pedro. es que no estoy viendo. Ah, ahora sí, ya, dime, Pedrito. Disculpa la interrupción. Tranquilo, dime. Quisiera pedirle a Martita si repite el versículo que dijo o el capítulo, por favor. Pedrito, Juan 19:39 y 40. Entonces, si vemos ahí, estaba refiriéndose a esta tumba nueva, ¿sí? Que se cree que es de Nicodemo, un hombre rico, que para esa época era difícil y para lo que realmente Yeshua tenía, él era muy pobre, ¿sí? Incluso hay una, no sé si estoy mal, bueno, en los capítulos del 10 al 12, en alguno de ellos, nos habla de que él no tenía ni en dónde poner la cabeza, ¿sí? O sea, él no tenía riquezas, él no tenía propiedades, él no tenía nada. Y lo curioso fue que fue enterrado en una tumba muy prestigiosa, imagínate, nueva, nadie la ha utilizado y eso es algo, un dato muy curioso, ¿no? Después dice en Marcos 15:42, porfa los que tengan los micros abiertos, porfa los silencian. Si van a hablar, alzan la manito, me pueden interrumpir, ¿vale? En Marcos 15:42 nos dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Acá también nos está confirmando eso.
Eso nos hace recordar que estaban a punto de celebrar este día 15 de Aviv, o también se le dice el 15 de Nisan. Hoy en día se le conoce como 15 de Nisan, ¿sí? Pero también como 15 de Aviv, ¿listo? Eso ya es referente a nivel bíblico, es Aviv. A nivel ya de calendario rabínico, o bueno, ahorita a nivel gubernamental en Israel se le dice Nisan al primer mes, ¿no? Entonces también para que lo tengamos presente. Ya teniendo enfático, les enfatizo mucho esto, ¿sí? Porque es importante tenerlo en cuenta. Ta, ta, ta. Entonces, a ver, acá está el texto que nos citaba, que nos citaba Martica, Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueron allí, ¿no? Lo llevaron directo allí, tuvieron que hacerlo antes de que llegara el día 15 de Aviv, es decir, el día jueves, que sería para nosotros, ¿sí? Después de esto, vamos a ver que el 16 cayó, ¿qué día? ¿Quién me puede decir? Según las cuentas que llevamos. Viernes. Exactamente, eso lo tienen ahí en las diapositivas. Muy bien, viernes, ¿sí? Entonces vino cayendo un viernes. Ya vamos pasando lo que es el día de reposo. El día de reposo terminaría el jueves al atardecer y empezaría el siguiente día, que es el 16 de Nisat o el 16 de Aviv, empezaría a la caída del jueves, lo que duraría hasta el viernes como tal. Y ahí fue donde dice Martica, y es donde ella nos dijo que estaban estas mujeres tratando de ir a comprar, ¿sí? Por eso fue que ellas trataron de ir a comprar estas especias el viernes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver ahorita. Dice en Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, pasó el día de gran solemnidad, el día de panes sin levadura. Dice, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que entonces ya pasó el día de gran solemnidad y tienen tiempo, ya se abren todo, porque recordemos que en día de reposo se cierra todas las tiendas, nadie trabaja, todos están cumpliendo esta festividad. Y ya después el viernes, pues abren las puertas, abren las tiendas y todo para la preparación del día siguiente, que es día de reposo, que empezaría el día séptimo, ¿no? Que empezaría ya lo que nosotros conocemos como el día de reposo, Shabbat. ¿Listo? Esto también lo vemos en Lucas 23:56. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, ¿qué pasó? Compraron las especias, las prepararon, pero les llegó el día de reposo de la semana, el día de reposo semanal, el que nosotros estamos estudiando, que es 6 días, se trabaja y al séptimo se descansa, se tiene un día directamente para Dios, ¿sí? Entonces vamos a tener que diferenciar. El 15 de Aviv se celebra un día de reposo anual, ¿sí? Más el que estamos hablando acá, que ellas estaban preparando el día de reposo semanal. ¿Listo? Dime, Anita. Buenas noches, Juliet. Buenas noches para todos. Buenas Juliet, noches. luego no empieza la semana de panes sin levadura desde el miércoles, No. ¿no? ¿Desde cuándo? Recordemos. ¿Desde el jueves? Otra vez recordemos, empieza el jueves, para nosotros sería el miércoles al atardecer, ¿sí? El 14, recordemos, Pesach es una festividad diferente a panes sin levadura. Que las unimos es otra cosa. A nivel escritural son dos festividades en 2 días diferentes. Ustedes mismos lo vimos ahí en Levítico, dice que el 14 De la voz es y día de Pesach,
es el día donde se celebra, donde se Allá hay recuerda botellitas en la, o se hace donde ponemos conmemoración, la loza a limpiar. donde se hace conmemoración de lo que había pasado en Egipto. Recordemos que ellos tenían que comer la comida apresurada y salir corriendo para poder salir, no sé si salieron como a medianoche, salieron de por sí de carrera a Egipto, pues para que no los tuvieran a quedarse otra vez, ¿cierto? Ese es lo que se celebra el 14. El 15 de abril ya se celebra de manera diferente. Eso ya lo estipuló Dios después, ¿sí? De acuerdo a lo que ya puso en el monte Sinaí, ¿sí? Porque ellos salieron y ellos no tuvieron tiempo de guardar la solemnidad, de guardar el día de reposo después de haber partido el pan o después de haber hecho todo lo que habla que toca hacer en Pesach, ¿no? Que son dos mandamientos totalmente diferentes. Este día de gran solemnidad, estamos hablando que empieza el miércoles al anochecer, ¿sí? Yeshua muere, es el miércoles en la tarde, es decir, lo que era el día de Avid, que es del martes al atardecer al miércoles al atardecer. Igual ya lo vamos a entender. Quédense con que Yeshua murió el miércoles a las 3 de la tarde, ¿sí? Y después empieza el día de reposo, que sería ya totalmente el jueves hasta el atardecer. ¿Listo? Después las mujeres, María, dame un segundo, Luz, empieza, bueno, ya las mujeres, las Marías, podríamos decirle así con Salomé, van y compran los ungüentos el día viernes y preparan todo para la antesala del día de reposo, que sería el séptimo día. Lo vamos a poner así, después vamos a entender el porqué de las tardes a tardes, porque si no me quedo explicándoles un poquito esto y nos enredamos y nos quedamos es en este punto. ¿Listo? Dime, Luz. Buenas noches, ¿qué tal, Juliet? ¿Cómo están? Bien, Bueno, bien. yo tengo una pregunta, todavía no me queda. En la fiesta de pesas son dos, o sea, es como si fueran 2 días. Hay un día que es de preparación, que sería el 14, y el día 15 ya es la cena de Pascua de pesa tal como es, ¿cierto? No, no. No, Porque el volvemos al punto. miércoles, Déjame. perdón, es el 15 de abril, Ujú. pero el cordero lo preparaban el día anterior. Entonces, ahí hacían como, tradicionalmente ellos hacían como algo ese día, pero ya la cena, el cordero se lo comían, era el 15 realmente. Por eso el Señor muere es el miércoles en la tarde, porque la celebración comenzaría el día 15, que es el miércoles en la atardecer, hasta el jueves. O sea, ya él sería ese cordero. O cómo es en la línea de tiempo realmente cómo se da. Porque yo En sé la cuándo línea- comienzan las tardes y los días comienzan de tarde a Ajá, tarde. sí. Eso lo tenemos claro. Vamos a tener acá, claro, se las voy a poner así más fácil, ¿sí? Estos son los días que nosotros tenemos como seculares. Estos son los días bíblicos, la parte de abajo, ¿sí? Eh, el 14, y si ustedes miran en Levítico 23, si no estoy mal, del 13 en adelante empieza a hablar de Pesach, es casi solo un versículo nomás de Pesach en este Levítico 23 que habla el día 14 de Abid, se celebra Pesach, ¿sí? No dice se va a celebrar panes sin levadura, que se come pan sin levadura es una cosa, ¿sí? Pero es diferente a la festividad porque ya Yeshua lo marca que es un día de reposo el 15 de Aviv, lo que ayuda que es que en la cena, el 14 tú cenes, hagas la comida conforme a lo que está estipulado escrituralmente, ¿sí? Y pues como no es día de reposo, tú el siguiente al día, en el día de ese 14, ¿sí? Que podríamos decir acá que tenemos acá el 14, ¿no? Todo este es el 14, que sería el día cuarto, ¿sí?
de la semana, es el día 14, entonces se comen la comida acá, se celebra Pesach acá, es una cena como tal, y se tiene el día miércoles, todo el día miércoles para hacer la preparación, ¿sí? Del día de reposo que empieza el día jueves para nosotros, o bueno, el miércoles al atardecer y sería todo el jueves hasta el atardecer, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos bien, ¿sí? ¿O todavía están perdidos? Perdón, Juliet. El miércoles, la primera celebración o no celebración es un sacrificio. El 14 el corderito se mata, se prepara y todo eso, porque la muerte del cordero coincide exactamente cuando Yeshua murió, Ujú, porque Yeshua murió a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde en el templo se hacía ujú, el último sacrificio que era el del sumo sacerdote. Por eso Yeshua siempre llamó el Cordero de Dios, ¿cierto? Porque murió exactamente. Entonces, ellos comieron la cena, pero no era la cena de Pesa, cuando Yeshua se juntó con los discípulos esa noche. Esa noche es que lo detienen, al otro día es que se mata el cordero, se come en la noche y en la noche ya empezaba el Shabbat alto. Ese es que ya era el, prácticamente el jueves, ¿sí? Ya iban a cenar, ujú, pero y ya por eso es ese el día santo, que es decretado como día santo por el Señor hasta que da las leyes ya en el Sinaí cuando han salido, porque cuando fue ahí lo de la cena, pues solamente les dijo maten el cordero, lo tienen que comer asado, y lo del pan fue porque no alcanzaron a hacerlo y salieron deprisa. ujú. No sé si confundí más o aclaré un poquito. ¿Sí me podrían permitir un comentario? Claro, Oscar, dale. Sí, bueno, una disculpa si en algún momento dado, me equivoco, pero quiero comentarles, en base a lo que establece el Levítico, el día 14, sin importar el día, obviamente, cuando muere nuestro Señor Yeshua, fue miércoles, sí, pero era, lo que establece la ley es que tiene que ser el día 14 de Nisan, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan, cuando se sacrifica el cordero, también se les da la instrucción a través de Moisés de que tienen que pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, ¿sí? Ujú, Precisamente para que los primogénitos del pueblo judío fuera protegido, porque venía precisamente castigo sobre el pueblo de Egipcio, donde murieron todos los primogénitos. Entonces, era necesario que se sacrificara el cordero previo a la caída del sol, que ya empezaría el día jueves, ¿sí? Para celebrar panes sin levadura, ¿sí? Entonces, el cordero tuvo que ser sacrificado en miércoles, ¿sí? Y se ujú, pintan los dinteles de las puertas. Cae la tarde y empieza la noche, que ya sería el día jueves 15 de Nisan, ¿sí? Y precisamente los panes de levadura es porque ya no les da tiempo de que se cueza todo el pan y por eso lo preparan sin levadura, para que les dé tiempo de salir y llevar también una porción de ese pan para los días que iban a cruzar el desierto, ¿no? Porque no se nos olvide que pues no fue de que ahorita salgo y ya crucé todo el desierto y llegué hasta el mar para cruzarlo. Entonces, no sé si hay confusión ahí con eso, pero, y espero no aumentar esa confusión, pero en realidad, por la escritura estaba programado de que el cordero tenía que ser sacrificado el día 14 y panes ujú, sin levadura, como dice Juliet, era una festividad adicional
y que coincide cuando sale el pueblo de Dios, sale de Egipto, precisamente, y es pan sin levadura porque no hay tiempo de que se cuece ese pan con levadura, no hay tiempo de esperar a que esponje, digamos, Ujú, y por eso es que lo preparan ya a las prisas y salen de Egipto, ¿no? Ahora, cuando la cena de nuestro Señor, que se llamó la última cena, en realidad lo que él estaba celebrando era eh, el pan sin levadura. Sí, sin embargo, él se ve en la necesidad de adelantar esa cena, porque él es el cordero que va a ser sacrificado. Entonces no podía sacrificar al cordero y después ir a la cena de pan sin levadura, ¿no? Por eso es que ujú. cuando se reúne con sus apóstoles, básicamente está celebrando la cena de pan sin levadura, ¿no? Pero lo hace anticipadamente precisamente porque él es el cordero que va a ser sacrificado, ¿sí? Ese es hasta donde yo tengo entendido. Les ofrezco una disculpa si no coincide con alguna otra interpretación o que les haya agregado ahí algo para volverlos más, ¿no? Una disculpa de antemano si así fuera. Pero esto se les quería compartir porque, bueno, yo así lo he entendido en lo que me han podido compartir otras personas, ¿no? Ujú. No, y sí, yo no estoy diciendo lo contrario, sino que les estoy No, 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 enmarcando la diferencia para que totalmente. sepan cuándo fue el Cordero, cuándo fue Yeshua crucificado, y de por sí ahorita no estamos estudiando esas festividades porque pues hay mucho más que entender y muchas más cosas que conocer, ¿sí? Porque pues ustedes ya están hablando muchas más cosas acerca de la festividad y sí, hay que tenerlas en cuenta, pero pues nos vamos a salir del tema y no vamos a hablar realmente de la cronología de la muerte de Yeshua, ¿sí? Él cumplió, sí, el sacrificio, como lo dijo Martica, el 14 a las 3 de la tarde como último sacrificio, y bueno, como el único también, se da el sacrificio de él, después empieza ese día de reposo que sería el jueves para nosotros, o el día cuatro, no, quinto para ya a nivel bíblico, ¿sí? Que es todo un día santificado al Eterno, ¿sí? Ya en cuanto a cómo se celebran esas festividades, eso lo hablaremos en otro estudio. Ahorita ese no es el estudio que estamos haciendo, ¿listo? Como para que no me hagan preguntas de estas festividades, porque igual todavía no lo he estudiado a cabalidad para yo decirles es así o no es así, ¿listo? Ese es otro punto. ¿Listo? Entonces tenemos, y vamos la cronología. Miércoles a las 3 de la tarde muere. El jueves total, desde el miércoles al atardecer hasta el jueves al atardecer es día de reposo. Viernes ya se abren tiendas, es un día laboral normal, que es el día sexto, ¿sí? Y después las mujeres están en ese día, en el día sexto, preparando los ungüentos, preparando todo eso, y no solo eso, sino también sus cosas para el día de reposo semanal. Así que sería el séptimo, ¿cierto? Entonces, si vamos ahí de cuentas, ¿cuántos días llevamos? Llevamos de 3 de la tarde a 3 de la tarde del miércoles al jueves, llevamos un día, ¿cierto? Del jueves a las 3 de la tarde al viernes a la tarde a las 3, llevamos 2 días, ¿sí? Cumpliríamos 36 horas, ¿sí? ¿O estoy yo mal con mis cuentas? No, 24 y 24, sí, 36 horas, ¿sí? 48 porque vamos 2 días. Eso, 48. Ustedes saben más de matemáticas, ¿sí? Me ganan a mí. Entonces, eso, 48, ¿sí? Y entonces Yeshua, cuando tenía que haber resucitado el sábado, el séptimo día, a las 3 De de la la tarde. tarde. ¿Para qué? Para que se cumpliera la cronología y hubieran 3 días, es decir, 72 horas, que él hubiera muerto, y para que se cumpliera lo que él dijo, esa señal de Jonás, ¿sí? Entonces, a eso es a donde nosotros tenemos que llegar, al que se cumpliera este día de reposo que nos habla Mateo 12:39.
¿Cómo sabemos que el día de reposo en el que ellas están esperando para comprar las especies no es el mismo miércoles, sino es otro? Lo podemos ver en Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Entonces, pasado el día de reposo, pasado el sábado semanal, el séptimo día, porque ya empezaba el primer día de la semana, ¿sí? Entonces, ellas compraron las especias el día viernes para nosotros, o el día sexto a nivel bíblico, y reposaron todo el día, ¿sí? Todo el día séptimo, el día de reposo, sí, el día de reposo, y en el primer día fueron al sepulcro, ¿sí? Muy posiblemente fueron a la madrugada, ¿sí? Al amanecer del primer día, pero entonces ya Yeshua llevaba varios tiempo resucitado, porque pudo haber sido el transcurso de las 3 de la tarde del sábado hasta que ellas llegaron, ya Yeshua había resucitado mucho tiempo, se puede decir mucho tiempo antes, ¿sí? Entonces, por eso nosotros podemos ver esto, que acá se empiezan a cumplir, ¿qué? Las 72 horas, ¿sí? Para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, acá vuelvo y les repito los puntos. El primero, del atardecer del miércoles 14 de Nisan al atardecer del jueves 15 de Nisan, ¿sí? Reposo pascual o el día de reposo de panes sin levadura. Y ahí hay una noche y un día, ¿cierto? El segundo día sería del atardecer del jueves 15 de Nisan al atardecer del viernes 16 de Nisan. Ahí ya tendríamos 2 noches y 2 días, ¿cierto? Y como último día sería el atardecer del viernes 16 de Nisan al atardecer del sábado 17 de Nisan, que sería el reposo semanal. Ahí tendríamos las 3 días y los 3 noches, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos saber que Yeshua vino a resucitar en un día de reposo, ¿sí? Y Eh, esto pues nos muestra el por qué Él es el Señor del día de reposo, porque Él nos muestra que aún en eso Él cumplió cada una de las señales, ¿no? Entonces acá podríamos seguir diciendo que como Yeshua resucitó el primer día de la semana, ya no tenemos que guardar el día de reposo. ¿Sí? Lo que dice a nivel escritural, guardar el día séptimo para Dios. Entonces, podríamos decir que esta objeción no es válida, es contraria a lo que dice las escrituras, ¿sí? Sería una objeción menos, ahí sí como dicen por ahí, ya si tú la quieres tomar como excusa, es cosa de cada uno, ¿sí? Pero ya esta excusa no tendría validez ante nuestros ojos, ya que lo vemos a nivel escritural, que definitivamente Yeshua sí pasó 3 días y 3 noches esto, en el sepulcro, ¿sí? Igual que pasó Jonás, ¿no? Y hay unos, por lo menos cuando estaba estudiando eso, no lo coloqué ahí en las diapositivas, pero estaba escuchando a un judío, un rabino, que decía que esto no era posible, que Yeshua no pudo haber cumplido lo que Jonás había hecho porque Jonás realmente no murió, ¿sí? Eso dice él, ¿por qué? Porque alega que así como entró vivo en el pez, salió vivo, ¿cierto? Pero nosotros, ¿cómo podemos saber que realmente murió? Porque él lo ruega, dice que desde el sepulcro le rogaba al Eterno, ¿para qué? Para que le permitiera cumplir la voluntad de él. Entonces, sí, muy posiblemente Jonás murió y que Dios lo resucitó para que cumpliera el propósito, pues realmente ahí es donde vemos y podemos ver la confirmación plena de lo que Yeshua estaba diciendo, ¿no? Y pues, ¿qué objetarle a Yeshua?
y decirles que él es mentiroso diciendo que Jonás no murió, pues Jonás tuvo que haber muerto, ¿no? Dime, Lucenera. En esa comparación de Jonás, que fueron 3 días, dice que así como Jonás duró 3 días en el pez, ¿no? Dentro del pez duró 3 días. Entonces creo que más la comparación es no con la resurrección, sino los 3 días que estuvo Jonás dentro del pez, fueron los 3 días que el Señor estuvo predicándole a los que estaban antes de Noé, a toda esa generación, porque dice la palabra que él estuvo 3 días abajo. Entonces yo creo que la comparación va más de allí que de la resurrección de Jonás o no. Lo que va más es esos 3 días que así como estuvo dentro del pez, el Señor estuvo 3 días, pero que dice que fue al fondo, allá, ahora no recuerdo bien cómo es que lo describen, pero que ahí le estaba predicando a los de antes del diluvio y todo ese tema. Creo que es allí la comparación, me parece a mí que es allí la profecía, es ese es el sentido, según yo lo veo, ¿no? Ajá. No, sí, y es así, sino que, como te digo, hay gente que dice, no, no pudo haber hecho eso porque esto, ¿sí? O sea, objetan tanto de la parte del judaísmo, no digo que todos, pero sí algunos objetan y dicen, esto no es así. Ahí sí, como dicen por ahí, como siempre, tratamos de buscarle la excusita, la salida para no cumplir lo que Dios estipuló, ¿no? Dime, Miriam, o dinos, pues. Buenas noches. Tengo una Buenas. pregunta. Tú dices Ujú. que Yeshua resucitó el primer día de la semana, o sea, el sábado, el Shabbat. ¿No se supone que el Shabbat es el segundo No. día de la semana? No, él resucitó el séptimo día de reposo y las mujeres fueron el primer día de reposo, el primer día de la semana, sí, que para nosotros es domingo, pero ya Yeshua estaba resucitado, lo que les digo, él resucitó y tuvo que haber resucitado el sábado el día séptimo a las 3 de la tarde. Y ahí le quedaba incluso un poco más de tiempo, como les dijo, no hay hora exacta en las escrituras que digan, no, es que a la hora novena con tantos minutos murió, no, no se sabe, ¿cierto? Entonces, muy posiblemente antes de que empezara el primer día de la semana, que recordemos que empieza es el sábado, al atardecer empieza el primer día de la semana, igual ahorita lo vamos a tocar, empieza es el primer día de la semana, ¿sí? Entonces, no podríamos decir ya que Yeshua no había resucitado, ya había resucitado el primer día de la semana porque hubiera tenido por lo que vimos en las 72 horas, ¿no? Allí yo escuché un comentario, o sea, Ujú. como que de pronto las mujeres, al terminar el día de reposo, que es al atardecer del sábado, ellas se trasladaron hasta donde estaba el sepulcro del Mesías y ahí fue donde lo encontraron. Creo que, no sé si fueron de noche, no, tendría que otra vez leer la cita para ver porque no la tengo aquí ahora. Igual Eh, tocaría verla también directamente desde el Strong. No sé si exacto, alguien tenga el Strong en Mateo porque 28:1. claro, porque aquí el primer día de la semana pues comienza desde el sábado a las 6 de la tarde. Exactamente. Entonces puede ser ya en la noche, o sea, ellos terminaron su día de reposo y ellas enseguida salieron hacia el sepulcro Ujú. a mirar y fue cuando se dieron cuenta de que ya él estaba resucitado. Eh, pero no sé, ¿cuál es la cita de dónde está esa parte? Mateo 28:1, ya los estoy Ah, buscando, denme un segundito. sí, Acá voy a mirar. está acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Igual, Juliet, gracias, ya me quedó claro. Primer día ¿Te de lo leo, Juliet? Si vemos ahí en la pantalla aparece, aunque es que no aparece tan grande, quisiera que apareciera más Ahí grande. está. Ahí dice que por lo Sí. menos pasado el día de reposo, ¿cierto? Ahí nos habla de sabatón. Dice que el primer día de la semana vinieron, ¿no? Al amanecer. Y acá si vemos, dice empezar o aligerar, es decir, amanecer y muy posiblemente no salieron directamente del día de reposo a ir a hacer eso, sino esperaron hasta el día siguiente, hasta que amaneciera, ¿no?
Muy Yo tengo una posiblemente. versión acá que dice, pasado el sábado, ay Dios, momentito, pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana. O sea, que es como termina el Shabbat, que es en el atardecer del sábado, y ya ahí comienza el primer día, porque en una versión que tengo acá dice, pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. O sea, que fue allí recién comenzando el primer día, que para Perdón, nosotros el sábado 7 de la noche, 8 de la noche. perdón, nada más un comentario. Dale, Ya sea al anochecer o al amanecer, fue el primer día de la semana, Que, que ¿no? ellos se dieron cuenta. Está claro. Yo lo veo complicado que haya sido en la noche, porque también, pues en aquel tiempo, pues era tenían que feliz ir con sus un lugar. lámparas, con sus antorchas, Ujú. pero sí, ya sea al terminar el Shabbat, que es el anochecer del primer día, o al amanecer, es el primer día de la semana, ¿no? Que es lo que están comentando. Ahora, un punto que quiero comentar. Dale, Rafa. Fíjense que a nosotros nos educaron eh, para que pensáramos que solamente hay una interpretación de las escrituras, ¿sí? Ujú. Y, y nosotros nos casamos con una, perdón que lo diga así, pero nos casamos con una interpretación y no queremos escuchar otra, Ujú. ¿sí? Como que no nos damos la oportunidad de, de tratar de entender y a veces aceptar otra explicación. Eh, Aquí creo que lo hemos comentado, pero nuestros hermanos de la casa de Judá tienen un dicho que en donde hay, no sé el número exacto que dicen, pero hagan de cuenta que dicen, en donde hay dos judíos, hay cinco opiniones, Ujú. ¿sí? Así es. Y nosotros sabemos que la interpretación de la escritura puede ser literal, también puede ser metafórica, o simple y sencillamente nos dan los elementos para que nosotros escudriñemos y entendamos, ¿no? En cuestión, algo así como un poco, permítanme el término misterioso, ¿sí? Para descubrir lo que el Señor quiere decirnos. Y no sé si aquí les comenté sobre una interpretación judía acerca de la guerra de Gog y Magog. Sí les comenté a ustedes, si no, si sí se las comenté para ya no repetirla. No, pues coméntalo otra vez, Rafa. Si ya la comenté o no, Yo no la recuerdo, No me Rafa. acuerdo. Yo tampoco me ¿no? acuerdo. Ok. Todos los que estamos aquí sabemos que perdón, la guerra de Gog y Magog es aquella guerra en donde se van a eh, juntar todas las naciones, se van a aliar todas las naciones y van a ir en contra del pueblo de Israel. Ujú. Y eso va a anteceder a la venida de nuestro Señor, ¿sí? Y entonces, todos los que estamos aquí, estamos esperando esa guerra y a lo mejor no nos toca, decimos, ¿no? Porque no sabemos cuándo suceda. Ujú. Hay una interpretación judía, por ejemplo, que dice que la guerra de Gog y Magog solamente es una metáfora y que esa guerra no va a suceder. Que esa guerra de Gog y Magog la vive cada uno de nosotros en su interior. ¿Por qué? Aquí hemos hablado de la dualidad en la que vivimos, en la que sabemos lo que necesitamos hacer de acuerdo con las escrituras, pero también sabemos que a veces hay algo que nos trata de impulsar a hacer lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué representan las naciones que se van a aliar en contra del pueblo de Israel? Pues representan la maldad, representan ese Yetzer Hara que hay en nosotros. Y por el otro lado, ¿sí? Está el bien
en este caso representado con el Espíritu del Señor, que nos está guiando a hacer lo que dicen los mandamientos del Señor. Así es que esta interpretación judía dice que la guerra de Gog y Magog la luchamos cada uno de nosotros todos los días. Porque aquí también hemos comentado muchas veces que hablamos de un apocalipsis. Y ese apocalipsis también lo ubicamos al final de los tiempos. Pero no todos los que estamos aquí vamos a llegar a ese final de los tiempos. Si es que, cuando se dé el apocalipsis. Pero el apocalipsis lo vamos a vivir nosotros cuando sea el final de nuestros días en la tierra, físicamente. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué saco a colación esto? Porque ustedes dicen la señal de Jonás, ¿sí? Pues una señal de Jonás, vamos a tratar, y perdónenme que lo haga así, pero vamos a tratar de hacerlo muy razonable, aunque la escritura no se interpreta con solamente la razón, pero vamos a hacerlo tratar de hacerlo muy razonable. Todos los que estamos aquí creemos que Jonás fue tragado por un pez grande y que estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Saben ustedes que a mí siempre me gusta desafiarlos, ¿no? A que vayamos un poco más allá. Los que están aquí creen que un pez muy grande se tragó a un hombre y estuvo 3 días y 3 noches. ¿Qué me dicen? Sí, pues si ya una ballena hace como unos 15 días se tragó otro ser humano y lo Y escupió. inmediatamente lo vomitó, ¿no? Porque sí, porque no a Jonás. Ajá, e inmediatamente lo vomitó. Y si hay casos, 2, 3 casos documentados en los que una ballena ha tragado a una persona, pero normalmente lo succiona y después lo expulsa. Depende del sabor, Rafa. No le ha de gustar. Ajá. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Realmente eso pudo haber sucedido? Rafa, Mi primer posición es, si el Señor lo dice, así fue, Ah, yo sí creo. ¿sí? Esa es la primera posición que tengo. Si el Señor lo dice, así fue. La otra, si el Señor quiso usar esa metáfora para enseñarnos algo, entonces pudo haber sido, ¿sí? Solamente como cuando Yeshua hablaba en parábolas para que los discípulos entendieran, ¿sí? Entonces, no podemos estar cerrados a que solamente fue una metáfora. Esa sería, sí se lo tragó y estuvo 3 días ahí. La otra solamente usó esa figura para darnos a entender que Yeshua iba a morir, iba a estar 3 días en el sepulcro e iba a resucitar el primer día de la semana. estaba La otra, representando, estaba representando, Rafa, lo que él iba a vivir, lo que iba a pasar, en, ok. en, en ese Después sentido dice Luz de la Helena, metáfora. sí, dice Yo, Luz Helena que o sea, digo, yo por ejemplo, que también, ¿qué puedo decir? Pues eso pudo haber representado, o sea, la señal de Jonás era ¿qué? ¿A dónde lo llevó la ballena? A Jonás. a ¿A Nínive. predicar a dónde? A Nínive. ¿Y quiénes vivían en Nínive? Nínive era la capital de Asiria, ¿sí? Entonces, y los asirios eran gentiles, ¿sí? ¿A quién vino a predicarles Yeshua? Pues le vino a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, quienes se habían gentilizado en las naciones. Tomado por los asirios. Ah, no, Así es. tomado por los Entonces, asirios. y eso pudo haber sido también, esa puede ser otra interpretación de la señal de Jonás. Ya llevamos 3, ¿sí? Y pueden existir muchas más. Yo no les quiero decir, oigan, esta es la buena, esta es la correcta. ¿No? Ah, El Señor nos va a enseñar una o 10 cosas con una misma historia, ¿sí? exacto. Y puede ser literal o puede ser alegórica, pero necesitamos estar abiertos
a que, por ejemplo, en la guerra de Gog y Magog, si nosotros estamos viviendo esa guerra en nosotros mismos, pues ya empiézale a ganar al Yetzer Hará, ¿no? Ya empiézale a ganar al mal, a las naciones que se alían para atacarte, a las legiones, a los principados, a las potestades. ¿Me explico? Entonces, yo creo que no podemos cerrarnos a ninguna interpretación. Cada quien puede tener la suya, pero al final de cuentas, lo importante es que el Señor nos está enseñando algo. Hay una enseñanza en lo que el Señor nos pone en la Escritura. También hemos aprendido, por ejemplo, cómo en el éxodo de Egipto, ¿sí? Los historiadores dicen que no hubo éxodo, ¿sí? Y si no hubo éxodo, de acuerdo con los historiadores, no quiero decir que yo creo eso, conste, ¿sí? Algunos, como mi hija me está corrigiendo, algunos historiadores dicen que no hubo éxodo, ¿sí? No Y que no todos. fueron 3 millones tampoco, Así es, porque en esa época no podría haber, pero así es. Ahora, ¿qué otra enseñanza nos da ahí el Señor? Que nosotros estábamos en servidumbre, ¿sí? En la servidumbre ¿de qué? Del pecado, en la esclavitud del pecado, y que Él llega para que a través de la sangre derramada por el Cordero, que es una señal en los dinteles y en los postes de las puertas, es una señal para que salgamos de Egipto, de esa servidumbre, de esa esclavitud, ¿sí? Y entonces vayamos ¿a dónde? A la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, a donde vamos a poder convivir directamente con el Eterno, en donde Él nos va a hablar, y nosotros le vamos a escuchar y Él va a caminar junto con nosotros, ¿sí? Oye, pero ¿cómo es posible que creas que no hubo éxodo? Pues a lo mejor el Señor no lo quiso enseñar de esa manera, pero es la misma enseñanza que si el éxodo existió, ¿sí? Y les repito, si el Señor lo dice, yo se lo creo, pero Bueno, a lo también, que te iba a hacer una pregunta precisamente, Rafa. Personalmente, ajá, ¿tú crees en el éxodo o no? este, yo creo que pudo haber sido, ¿sí? Los historiadores, ¿qué dicen? Que no fue porque no hay vestigios Bueno, algunos arqueológicos, historiadores, ¿no? Porque ¿sí? otros sí lo aceptan. Algunos, sí, Digo, de hecho, entonces sería negar la existencia de Moisés, ¿no? También. así es. bueno, Entonces, yo, algunos historiadores dicen que no hay vestigios arqueológicos y que por eso no existió. Y yo digo, y si al Señor, y perdón que lo diga así, se le dio la gana enterrar esos vestigios con un montón de arena en el desierto, ¿cuál es el problema? Pues es lo ¿Sí? mismo que pasaba con Rafa, Asiria, usted ¿no? me descoloca con sus, con, yo con sí algunas, creo, con algunas, trata de explicar tanto y ver tantas opciones que a ratos no me confunde mi creencia, pero me confunde respecto a lo que usted cree y a lo que estamos estudiando aquí. claro, Yo en la palabra de Dios creo lo que dice en todas las formas, qué es Claro, verdad, qué es historia, qué es esto. Lo de Jonás lo creo, pero perfectamente que así fue, porque la palabra lo dice y porque fue la única señal que Jesús dijo de su resurrección. Cuando le pidieron señal, dijo, esa no dijo ninguna otra. O sea, son cosas que son verídicas, verídicas. Que los historiadores, entonces si nos vamos con los historiadores, ellos los judíos no aceptan a Yeshua. Los rabinos, pues claro, no van a decir que no hay guerras, que todo eso ellos no solamente lo espiritualizan, sino que lo llevan a su cábala y a otro poco de así es. niveles y eso, ¿sí? Pero yo creo que aquí estamos estudiando es la palabra del Señor, pues lo que dice la palabra es lo que estamos estudiando. Y sí está bien conocer historia y qué dice un historiador, qué dice el otro, pero aquí es pues como más pegados a la palabra del Señor. Y cuando hace usted esos comentarios, pues me deja como,
Bueno, ¿qué cree Rafa? ¿Sí cree, no creen? Estamos aquí. ¿Qué es lo que estamos analizando? Y no es la primera vez que lo pienso, Rafa. Eso te digo. Ok, a ver, lo aclaro, ¿sí? Yo creo lo que dice la palabra, completamente, ¿sí? De eso no tengo ninguna duda. Lo único que yo busco cuando les hago estos comentarios, ¿sí? Porque la verdad, el abrirme a otras opiniones ha confirmado más mi fe, ¿sí? Sin embargo, esa fe ya no va sobre un solo punto de vista, sino ya está confirmando, habiendo escuchado otros puntos de vista y habiendo desechado o a lo mejor complementado con esos puntos de vista. Pero la palabra, el Señor nos la dejó, ¿sí? Y nosotros sabemos que es palabra del Señor totalmente, pero también creo que el Señor nos da varias enseñanzas a través de esa palabra, ¿sí? O sea, que no nos da solamente una, sino nos da varias y además siempre esas enseñanzas que van a hacer a, a cimentar más nuestra fe y a tratar de cumplir los mandamientos que Él nos dejó, ¿sí? ¿Y por qué se las expongo aquí? Primero, porque ustedes, todos los que están aquí, ya tienen varios años estudiando y ya no son niños fluctuantes, ¿sí? Que dice la escritura, que van llevados por todo viento de doctrina, ¿no? No, ustedes ya tienen bien cimentada su fe, pero cuando ustedes les compartan, les van a empezar a decir otras opiniones que han escuchado y ustedes necesitan tener elementos para, para rebatirles y para decirles que pudiera ser una enseñanza del Señor. Pero los que estamos aquí, yo sí los invito a que la palabra del Señor la tomemos como lo es de Él, que es real, es viva y eficaz como espada de dos filos, ¿sí? Que penetra hasta a nuestras coyunturas, ¿sí? Y que va a seguir vigente por la eternidad, ¿sí? Pero sí me gusta tratar de que ustedes piensen varias otras cosas. ¿Para qué? Para que tengamos bien cimentada nuestra fe y no cualquier cosa nos mueva el tapete, como decimos en México. Yes. Espero que se entienda, Martita. Sí. Rafa, yo Perdón, quería comentar algo con respecto a la palabra, pues, mi punto de vista personal, ¿no? Como yo la veo. Yo creo que si la palabra dice que el Señor creó, lo creó. Yo creo que si dice que lo sacó de Egipto, lo sacó de Egipto. No sé si fueron 3 millones, eso sí, no sé, porque no dice el número exacto, es un cálculo que se ha hecho. Pero yo lo creo, o sea, no lo pongo en duda. Yo creo que se dice que si el sol se paró en Gabaón y la luna, lo creo que el Señor lo detuvo. O sea, yo creo en ese Dios poderoso al que yo alabo, al que adoro, al que le sirvo, al que lo conozco a través de las escrituras. Y yo creo que todo lo que esté allí es para mostrarnos, perdón, es para mostrarnos pues lo poderoso que es Él. Porque si nosotros no creemos que Él salió de Egipto, que nos sacó al pueblo de Egipto, entonces no vamos a creer que abrió el Mar Rojo. No sé cómo, pero la abrió de alguna manera y pasaron las 10 plagas. ¿No? Todas las 10 plagas, cada cosa que representaba. Sé que cada historia, que son historias también el Señor nos quiere dar una enseñanza a cada uno de nosotros, pero también nos quiere mostrar a Yeshua a través de todas esas escrituras. Lo que pasa con nosotros que somos tan racionales, porque somos racionales, o sea, a nosotros nos cuesta creer de pronto muchas cosas,
es que entonces cuando no cabe, decimos que de pronto no, eso puede ser una analogía, es una metáfora. Tratamos de buscar alguna explicación lógica para nosotros, porque es que, ¿cómo es posible que un pez grande, cómo sucedió eso? Eso es imposible, pero bueno, hay peces, eso fueron hace miles de años, hay cantidad de peces que ya se extinguieron y ese pez de pronto ni existe ahora. Y de pronto hasta el Señor creó ese pez solamente para que se tragara a Jonás y parece solo hecho. O sea, yo creo en ese Dios, el grande y poderoso. Además creo que muchas de las palabras y de las enseñanzas que están allí son unas, bueno, porque acontecieron, otras porque pueden pasar en nuestras vidas, pero también está aconteciendo lo que ha de venir. O sea, está anunciando, porque la palabra dice que lo que ha de ser ya fue. Entonces muchas cosas ya pasaron, pero van a volver a pasar, porque es que el pensamiento del Eterno es cíclico, él es cíclico. Y bueno, al final hay una frase que dice que para los que no creen, ninguna prueba es suficiente. Así es. Entonces, con el tema de los historiadores y todo eso, pues si creen o no creen, pues bueno, eso a mí no es mi problema. Y cuando muestran que encuentran hallazgos interesantes, entonces, yo me alegro, pero yo me alegro no porque, mira, gloria a Dios, que eso ya está en la palabra. Entonces, eso me goza. Así es. Pero para el que cree no necesita prueba. O sea, yo la verdad no necesito prueba. Yo yo veo cómo funciona una célula, yo veo cómo funciona un sistema inmune en nuestro cuerpo, cómo funciona todo en nuestros órganos y caramba, o sea, no hay lugar a duda. Si eso funciona tan perfecto y todo está así fuera de nuestro razonamiento, y yo, Señor, para ti todo lo demás no es nada, o sea, realmente es muy pequeño, sino que como nos habituamos a vernos y nos parece algo como tan natural, pero cuando vemos la perfección de toda la creación, o sea, uno se queda admirado de verdad del Dios que nosotros alabamos, adoramos y que tenemos el privilegio que se nos ha revelado en nuestras vidas, cosa que no ha pasado con muchos. Pero es bueno sí ver, escuchar diferentes puntos de vista, como para también estar preparados y tener esas herramientas en el momento que hay alguien que nos confronte, pero gloria a Dios que tenemos todos estos espacios y de verdad, a mí me encanta entrar a este grupo porque tenemos este espacio para cada uno a dar su opinión, qué piensa, de una manera pues cómoda, tranquila y eso está bien, o sea, es súper bien. La verdad es que me gusta mucho y lo enriquece a uno porque ya veo cómo lo ve cada uno. Bueno, sí, es la lucha de uno, pero igual eso va a pasar más adelante. Por ejemplo, lo del Gog y Magog, por ejemplo. Entonces tenemos que llevarlo todo a la aplicación a nuestras vidas, pero también verlo más allá del Señor que nos quiere enseñar, que viene, que anuncia. Porque ya, por ejemplo, el cielo anuncia todo, o sea, ya todo está anunciado, ya todo está dicho. Ahí hay que esperar. Y que el Señor nos dé el discernimiento, que es lo que Así tenemos es. que orar en este tiempo. Mucho discernimiento. Gracias, Lucelena. Y la verdad, como dice Lucelena, esto es cuestión de fe. O sea, no hay más, ¿sí? Es cuestión de fe y nosotros conocemos también cuál es el verdadero sentido de la fe hebrea, ¿sí? La fe hebrea que implica fidelidad, Fidelidad. acción, poner en práctica lo que aprendemos. Martita, no, Perdón, Rafa, me perdón, pregunto. perdón, Oscar, nada más quiero decirle a Martita, no te espantes, Martita. Solamente quiero que tengan en mente algunas otras cosas sin dejar a un lado la fe que hemos aprendido. Y si no tuviéramos la fe en las escrituras, ni siquiera estuviéramos aquí estudiándolas. Así es. Ah, Bien, nada más, adelante, Rafa, Oscar. perdón, nada más recordarnos, ¿no? Lo que establece Juan 20:29, ¿no? Que dice, Jesús les dijo, ¿por qué me has visto has creído? Les está preguntando, ¿por qué me has visto has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. O sea, nuestra fe debe estar bien cimentada. Yo en lo personal, Rafa, te agradezco mucho que nos permitas participar y que haya un discernimiento, porque si bien es cierto que el entendimiento de la palabra a veces puede ser complicado para muchos de nosotros,
y que el Señor no le revela toda la verdad a una sola gente. Yo a lo largo de la vida me he dado cuenta que al Señor le place a veces a unos darles discernimiento, otros darle mucho amor, otros mucha fe, etcétera, y que cada ser humano somos diferentes y que nos da de acuerdo a lo que necesitamos. Sin embargo, también Dios nos instruye a escudriñar sus escrituras. Eh, Qué bueno que yo veo que muchos de nuestros hermanos que participan aquí, que he conocido en otros ámbitos, tienen una fe inquebrantable y eso la verdad es que es algo que todos anhelamos y que ojalá y todos tuviéramos, ¿no? Sin embargo, ante la duda, la única respuesta está en la instrucción de Dios. Si hay alguna duda de algo, es estudiar, estudiar, escudriñar y el Señor nos va a revelar la verdad, ¿no? Pero yo creo que esta posibilidad de plasmar diferentes ideas, diferentes entendimientos, lo único que hace cuando hay una fe genuina y verdadera es fortalecer más esa fe, ¿no? Entonces yo en lo personal, yo estoy encantado y agradecido con todas las personas que aquí se atreven a externar una opinión, porque yo creo que lo único que hace es enriquecer el conocimiento, ¿no? Perdón que aquí se metió un ruido de una persona que pasa vendiendo. No, ni se escuchó, Oscar. Pero Perdón, Juliet, ya te quité mucho tiempo. Y de verdad, creo que tú dijiste, Martita, es que, por ejemplo, los judíos no aceptan a Jesús. Mira, gracias a Dios se dio eso, porque si no, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad. Y por eso el Señor lo provocó. Y además, ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que los judíos lo rechazan, no lo aceptan como el Mesías, pero lo reconocen como un gran profeta. Eso nos da la seguridad de que fue real, de que él existió y de que inclusive fue crucificado, ¿no? Eso es excelente. Sí, sí, y a mí me gusta también oír a algunos rabinos y dicen, es que él no fue en contra, él no abrogó la ley, ni fue en contra de abrogarla. Ya eso lo reconocen, no todos, pero algunos. Y de los que ya escuchaba Antonio Piñera, que es uno de los estudiosos de la Biblia y todo eso, no sé cuál es su corriente religiosa, pero hablaba ya de Pablo como judío, como fariseo que defendió la ley, de Yeshua también que defendió la ley, que no llega ya a decir que sí sea el Mesías y todo eso, pero ya yo digo, el Señor está abriendo los ojos, está quitando las vendas, está permitiendo pues, si a nivel científico estos que son escudriñadores de la palabra, no es la parte religiosa, ese, sino histórica y todo, pues ya es un avance grandísimo. Y hay uno que escucho que dice, y aquí leemos el Nuevo Testamento también, porque alguien le dijo dijo, y aquí lo tengo, y aquí lo leemos también, porque quiero, porque puedo, y porque este es mi canal, y aquí estudiamos como yo diga. Y eso ya me parece maravilloso que pueda decir y estudiar el Nuevo Testamento también. Entonces, bueno, Bueno, vamos. Martita, inclusive creo que ese rabino que tú dices, bueno, no es rabino, es historiador. No, es historiador. Es Ariel, historiador. Ese Ariel. historiador que tú dices, ¿sí? Me encanta cómo inclusive llama a la reconciliación del pueblo de Judá, de la casa de Judá, con el cristianismo. Y hay otros, esos sí, rabinos, ¿sí? Que te dicen, que reconocen que la Torá no nada más fue para la casa de Judá, sino para todas las naciones. ¿Cuándo habíamos escuchado eso? Este es el tiempo, Así es, este está es el tiempo. regresando la casa de Judá Así y es, está regresando la casa de Israel. así es. Eso es precioso. No sé Y si creo alguien que, más. y hay Ajá, muchos que se les está revelando como el Mesías, el Yeshua como el Mesías, pero están callando, pero ya el Señor se les así ha es. revelado a ellos, pero se mantienen dentro de su grupo porque saben que una vez que lo acepten van a ser desechados, discriminados. Entonces están como tratando de trabajar desde adentro, pero ya mucho el Señor se les está revelando. Ese Eso historiador es que dice Martita, por ejemplo, yo casi estoy seguro que reconoce a Yeshua como el Mesías, total. pero no puede decirlo porque su comunidad se le va en contra.
Exacto, sí, así es, así es. Bueno, Juliet, adelante, por favor. Vale, bueno. Después de todo este paréntesis, dicen por ahí, Me vamos falto a yo. seguir con el tema. Dime. Nada, hermana, continúa. Ah, sí, faltaste tú, claro. Dice Si que quieres falta hacer algún Roberto. comentario, claro, lo puedes hacer. No No, hay no, no, problema. no, así no vamos a quedar a medianoche. Por favor, continúa. Vale. Bueno, entonces vamos a ver la segunda objeción, ¿sí? Que vemos, y es si los discípulos se reunían en domingo o en el primer día de la semana, pues no tenemos que guardar el día de reposo, ¿sí? Entonces, como ellos guardaron o ellos estudiaron y buscaron del Eterno en el primer día de la semana, entonces nosotros no debemos de hacerlo. Y acá es Perdón, donde Juliet. vamos a ver varios Y, versos. Dime. perdón, Juliet. Y eso de celebrarlo en otro día se tira bien fácil, porque nadie puede ir en contra de lo que el Señor ya estableció. Y Exactamente. el que vaya en contra de lo que el Señor estableció, no tiene la verdad, porque el Mm, Señor dijo en el séptimo día, y nadie, absolutamente nadie lo puede cambiar. Así es que presentando los argumentos que presenten, no tiene ningún elemento válido, porque todo lo que puedan decir, en dónde se dio. En el concilio de Nicea empezó en el 325 y después se vino hasta 1600 y fracción, 1424, no me acuerdo, y ahí se ratificó. ujú, Y un concilio de la religión que sea puede ir en contra de la palabra, establecer algo contrario a la palabra del Señor. Ninguno. Así es que digan lo que digan, no es válido por ningún lado que se le vea. ujú. No, sí, y eso es algo que tenemos que tener claro. Eso es algo fundamental en nosotros, de que las escrituras, y eso sí es algo que yo a veces, no sé si los he dicho varias veces, que Pablo no tenía la autorización de decir las escrituras no se tienen que cumplir o que el día de reposo está al día. Yeshua tampoco tenía la autorización de decir vamos a hacer tal o tal otro día. ¿Por qué? Pues porque era el hijo. Eso es como en una casa, siempre he puesto el ejemplo y lo he visto por lo menos en mi vida con mi madre. Yo venga y le ponga a ella el mandamiento que yo quiera o los principios que yo quiera, ya le digo, no, es que se va a hacer esto acá en esta casa porque yo digo, ah, Dios mío, me es barata primero y después ahí sí miramos, ¿cierto? Entonces, no es así, o sea, yo lo veo desde esa perspectiva y también es de todos verla que a Dios, ¿quién le puede decir o quién le puede mandar a él algo? Cuando pues realmente él no es hombre que cambie, no es como nosotros de cambiante que nosotros decimos ahorita una cosa y al otro día estamos diciendo otra. Realmente no es así, él es el que cumple y él es el soberano, por eso decimos que él es el soberano en todo, ¿no? Que ya entendimos más adelante que ya Yeshua es el mismo Dios, ¿no? Eso ya ahí vamos andando, que es un complique entender eso un poquito más, pero sabemos que si Dios hizo todo y si Dios creó todo, pues ¿quiénes somos nosotros? Una hormiga, un polvo en el espacio, decirle a Dios lo que tiene y lo que no tiene que hacer, pues imagínate, o sea, en qué estaríamos, ¿no? Pero pues igual estamos viendo estas objeciones o estos principios. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que me dice, bueno, demuéstrame lo que tú estás diciendo, dame versos que tú digas que realmente esto no fue así, ¿no? Porque pues no solo podemos decirlo, sino que también podamos tener fundamentos a nivel escritural, como lo he dicho. A veces nosotros decimos, no, es que Yeshua no murió un viernes, pero no sabemos ni qué día murió, ni cómo hacer la cuenta, ni cómo enseñarle a los demás. Por eso el hacerlo así, a mí me gusta explicarlo mucho así, para que tengamos fundamentos más claros, más verídicos, porque hay personas
que realmente les gusta así, entienden mucho mejor estudiado, entienden el paso a paso y que no todos los que van a ver este video, los que están en el grupo, por lo menos está el amigo de Juan Jarrín, ¿no? Que no conoce mucho, que hasta ahora está empezando en todo esto y no ha estudiado tanto como nosotros, entonces pues por eso también se hace el que vayamos poco a poco, línea en línea, ¿sí? Y por eso yo les digo a ustedes, tener mucha paciencia. Conmigo deben de tener mucha paciencia porque creo que todos los que han estudiado conmigo, yo les doy mucho, les verifico mucho lo que digo, no voy así muy a la atatajante o decir cosas así nomás, sino que me gusta verificar, a mí me gusta mostrar las cosas, ¿no? Y que es algo, un principio que debemos de tener, es que no hablar solo por hablar, sino saber y conocer de qué estamos hablando, ¿no? Y tener la evidencia escritural, puede que no podamos tener histórica o todas esas, igual como pasó con Asiria, hablando de lo que ustedes estaban diciendo que puede que no haya sucedido como puede que sí haya sucedido y algo que pasó fue con Asiria. Asiria durante muchos años dijeron eso era mentira, eso la Biblia lo inventó, ese pueblo no existió, eso no sé qué, pero después de que se encontró todas las esfinges, todas las estatuas de ellos, pues dijeron, ah, ahora sí es cierto. Ahora sí conocemos que sí. Entonces, pues sabemos que las escrituras es verdadera, no necesitamos historiadores, no necesitamos nada, pero sí necesitamos es conocer lo que Dios estipuló y lo que Dios nos dejó en los 66 libros como principal, ¿no? Porque si no lo conocemos, pues igual cómo vamos a enseñar o cómo vamos a llevar luz a los demás, ¿no? Bueno, ese por ese lado, ya cerrando el paréntesis, no sé si alguien más quiera opinar algo en esto o entrar ya directamente a esta objeción. A ver si la alcanzamos a ver toda. Ya nos queda como media hora. ¿Ninguno? No, no nos queda media hora, mejor la vemos dentro de 8 días, ya son las 9:30. Creo que hasta ahorita es que nos queda el hoy alcanzamos a ver solo una adjeción. Entonces, no sé si pues quieran abonar algo más o, bueno, igual ya la otra clase retomaremos esta objeción, ¿vale? No sé si alguien más quiera participar. Pues nada más de mi parte, Juliet, darte las gracias, de verdad, veo que haces una investigación muy profunda y como tú dices, buscas argumentos documentados en la escritura y la verdad yo te aprecio mucho el esfuerzo que haces y que nos compartas, porque eso es lo que nos permite ir nutriendo la fe. Muchas gracias, Juliet, y gracias a todos los que se atreven a exponer un punto de vista, a participar, porque reitero, la única manera de enriquecer nuestra fe es sometiendo la prueba a veces, ¿no? Entonces, bendito sea el Señor que nos permite intercambiar puntos de vista y reforzar nuestra fe. Bueno, el punto, lo que ustedes decían, me dejó pensando algo cuando mencionaba una de las hermanas Luz Helena, con respecto a la fe, ¿no? Y lo que decía también el hermano Oscar. En Romanos 10:17 nos menciona así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y sigue y así, etc., ¿no? Bueno, falta poquitito. Pero la cosa que me hizo recordar algo cuando inicié en los caminos del Señor, murió este amigo que era mi líder también y pastor, porque inicié en una iglesia evangélica a nosotros, y él, para que justamente la congregación no... había mucho fanatismo, diría yo, o sea, mucho deseo de querer cosas sobrenaturales, como en muchos lados, pero él siempre buscaba en griego y en hebreo, eso me encantaba mucho de él, y tenía en ese templo que está en la parte oriente del Perú, nororiente, perdón, la bandera de Israel, ¿ya? Pero nadie se atrevía a hablarle más de eso. Cuando yo fui conociendo raíces hebreas, conversaba con él, y él siempre tenía una palabrita, ¿no? Claro, Robert,
siempre decía, y me hizo recordar el término de la fe tiene que ser muy racional, porque para hablar inclusive nosotros tenemos que razonar, sea que tenga un concepto gnóstico o ateo, tengo que razonar, pero para razonar, ¿por qué razono? ¿Qué me hace razonar? Entonces no es que fluye de la nada. Entonces todo eso me dejó pensando, ¿no? La fe es más racional de lo que la gente cree, ¿no? Porque para creerle a Dios hay que tener mayor criterio, mayor raciocinio